O sea, lo más importante, en mi opinión, es el sueño. Así que es el nootrópico por excelencia. Si tú duermes tus 9 horas, estás prácticamente servido. Muy buenas, bienvenido al episodio 3 del podcast, donde entrevisto al equipo de NutriBrain. Ellos son patrocinadores del blog y es una startup dedicada a la innovación de complementos alimenticios naturales para la optimización y mejora del día a día. Les conozco desde hace tiempo, confío en su trabajo y de hecho consumo varios de sus suplementos y productos. Si escuchas esta entrevista, vas a aprender cómo funcionan los nootrópicos o potenciadores cognitivos, recomendaciones de adaptógenos y especias naturales que pueden y debería tomar cualquier persona, la mejor forma de consumir la cafeína, que es uno de los nootrópicos más consumidos en el mundo, y en qué casos se utilizan los nootrópicos sintéticos, psicodélicos y mucho más. Vamos a hablar con Edgar, que es ingeniero industrial y la cabeza creativa del proyecto, con Alex, que es emprendedor y el impulsor de la empresa, y también con Andrés, que es doctor en farmacología, experto en drogas y un apasionado de las sustancias para la mejora cognitiva. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero comentar una cosa, y es que recomiendo especialmente en este episodio que si tienes curiosidad veas las notas de la entrevista en la web, porque comentamos muchos conceptos, sustancias y estudios que puedes entender con mejor detalle cuando leas las notas. Ahora sí, suplementos sinotrópicos para la mejora del día a día con NutriBrain. Hoy tengo en el podcast al equipo de NutriBrain, a Edgar, a Andrés y a Alex. Así que bienvenidos al podcast, chicos. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias. Es un honor teneros aquí para hablar de un tema, sobre los suplementos para la mejora diaria y el rendimiento cognitivo, que es un tema que a mí personalmente me encanta y que muchas personas tienen interés en entender y probar. Y seguro que bastantes personas de las que estén escuchando este podcast ahora agradecerán que vosotros estéis aquí. Pero bueno, antes de entrar a hablar del tema, me gusta siempre hacer la misma pregunta. Me gustaría que nos contarais un poco quiénes sois vosotros, por qué os llegó a interesar el mundo de los nootrópicos. Bueno, sobre quiénes somos nosotros, somos un poco una mezcla sinérgica de personas que nos interesaba este tema en general por lados un poco distintos, pero que al final convergen en la misma idea, que es la idea de la optimización humana y el intento de mejorar pues nuestras capacidades dentro de lo posible y sin hacer nada ilegal, siempre con productos naturales y un poco de esfuerzo. Pero la forma que empezó nuestra empresa y cómo yo, por lo menos puedo hablar por mí, me interesé en todo este tema es hace varios años cuando estaba viviendo en Estados Unidos y vivía en una ciudad en Colorado donde todo el mundo es hiper sano, a un nivel pues extremadamente óptimo, y están siempre corriendo por las montañas, esquiando, yendo en bici, y todo el mundo es mejor que lo eres tú, ¿no? Si tú corres 10 kilómetros, ellos corren 15, si haces 10 en bici, ellos hacen 50, y todos están haciendo yoga y comiendo bien y dieta paleo y tal. Total, que como vivía allí me interesó un poco el tema y decidí, como ya me gustaba el mundo natural o naturopático, como quieras llamarle, y había visto en mi vida que realmente las sustancias naturales realmente nos pueden ayudar, y creo que es un mundo que no recibe suficiente luz, pues me interesó la idea de que yo me puedo ayudar a mí mismo sin tener que ir a otros, pues a médicos o cualquier otra cosa, leyendo una buena cantidad de lectura. Esto ha sonado fatal, pero bueno, leyendo e informándome podía encontrar algunas formas de optimizar mi cuerpo y mi performance, ¿no? Y entonces empezó pues unos 8 meses o así de experimentos bastante duros, en los que al principio me interesó la dieta paleo. Dieta paleo, comer cosas, bueno, esto ya lo descubriréis, me estoy enrollando un poco, pero bueno, empezó la idea de los nootrópicos. Una vez había conseguido tener un cuerpo bastante sano donde quería que estuviese, con una buena dieta,
estaba haciendo la paleogénica, ¿no? O sea, sin hidratos de carbono ni azúcar, simplemente solo comiendo pescado, un poco de carne y pues otras plantas, decidí que me sentía muchísimo mejor, me sentía más inteligente, más rápido, más focalizado en mi trabajo, podía hacer muchísimo deporte. Pero luego, habiendo llegado a este nivel que parecía máximo, me pregunté si había otro, si se podía subir otro peldaño. Y entonces es cuando empezó todo el mundo de los nootrópicos y las otras sustancias naturales que pueden incrementar un poco la función del cuerpo. Y esos fueron pues 4 o 5 meses de leer muchísimos papers, muchos estudios médicos y bastante investigación sobre la historia de diferentes suplementos desde China hasta los Andes para empezar a encontrar pues qué estaban tomando estas personas históricamente y ahora qué suplementos o qué aminoácidos o qué sustancias están comprobadas con ciencia que nos pueden ayudar. Y entonces, nada, fue comprar muchísimos productos de estos online de diferentes sitios de China, de Perú, de Estados Unidos y tenía pues en mi habitación igual 20 sacos enormes de polvos de diferentes colores y nada, fue empezar a tomarlos, tenía una libreta, escribía cómo me sentía cada día, probaba diferentes dosis, siempre dentro de las recomendaciones que podía encontrar en los estudios online, tampoco sin pasarme. Y al final fue cuando encontré una mezcla que me gustaba bastante. Y nada, yo me la estuve tomando de forma así personal y cuando volví a España estaba con Edgar y le di un poco a probar y a él le gustó bastante y me dijo, pues, ¿por qué no creamos una empresa? Y ya está. Y de allí empezó, desde mi punto de vista, NutriBrain y mi interés en estas cosas. Al final lo que estábamos buscando era conseguir un nootrópico que nos funcionase bien y vimos que en el mercado no existía ninguno que cumpliese pues exactamente todo lo que nosotros queríamos, sin añadiduras que no servían para nada y tal, y lo que decidimos fue crearlo a medida nosotros mismos. Entonces me vino Alex, empezó a comentar los diferentes componentes que había, estuvimos haciendo pruebas y dijimos, esto está funcionando muy bien y si nosotros lo necesitamos seguramente habrá más gente que lo necesite y no encontramos ninguno en venta. Así que venía de crear una empresa y sabía más o menos cómo funcionaba, entonces creamos un pequeño equipo con gente de cada departamento para tener los pilares fuertes dentro de la empresa y constituimos NutriBrain y montamos lo que estamos tomando nosotros para venderlo para la gente. Mi historia es un poco diferente, pero yo les conocí más tarde, ellos eran amigos ya. Y yo hice la tesis doctoral en farmacia, bueno, soy farmacéutico, hice la tesis doctoral en farmacología y específicamente a mí me apasionaba siempre el tema de la neurofarma y justamente el grupo de investigación que había en mi facultad, que ya entré pues en tercero de carrera, era sobre drogas de abuso, psicoestimulantes, bueno, drogas de abuso en general, pero se focalizaba en psicoestimulantes. Y ahí me di cuenta un poco de la fina línea entre lo que es pues, una droga ilegal, ¿no? Un estimulante ilegal y lo que podría llegar a ser algo que una persona podría utilizar para maximizar su potencial, ¿no? Pues al final ahí hay una fina línea. Me metí mucho en el tema, me apasionó. Estuve pues 5 años haciendo la tesis y cuando acabé pues claro, al final eres un experto en el tema y por un contacto en común, pues me presentaron a Edgar que tenía este proyecto, ¿no? En mente y claro, pues enseguida me enganché. Qué bueno. Cuando empezamos, de hecho yo me acuerdo que yo te presionaba, no te conocía de nada y decía, bueno, ¿cuándo empezamos? Sí. Y nada, o sea, que yo les conocí un poco más tarde, cuando ya la idea se había, o sea, dentro de eso, o sea, la génesis fue un poco lo que ha explicado, lo que ha contado Alex, pero bueno, la parte de mi interés viene, pues eso, pues por mi pasión por la neurofarma y que esto me encajaba un poco como continuidad dentro de mi carrera profesional, porque no quería seguir en investigación, esto lo tenía clarísimo. Qué bueno. Justo una cosa que me ha parecido muy interesante que comentaba Edgar. Precisamente por esto, cuando os conocí, me llamó mucho la atención vuestra empresa, porque yo conocí NutriBrain justo antes de conocer a Edgar, que creo que es la persona con la que más contacto tengo, y me llamó la atención precisamente que los productos que vendíais estaban muy, muy bien pensados. Entonces, yo por entonces también miraba muchos papers y me gustaba leer mucho sobre nootrópicos y suplementos, y me daba cuenta de que la diferencia entre vosotros y lo que hacían muchas otras empresas
no solo de España, sino en general empresas internacionales, era que, bueno, pues metían mogollón de sustancias en los stacks para ver si alguna funcionaba, ¿no? Y que precisamente eso les permitía subir mogollón los precios y demás, ¿no? Y a mí eso es lo que no me gustaba de todos estos no trópicos que se vendían por ahí, que eran súper caros y tenían muchísimas sustancias. Y justo fue lo que me llamó la atención de vosotros, que usabais sustancias naturales y que tenían, que era muy parecido a lo que yo mismo estaba leyendo en los papers. Pero bueno, también antes de entrar en harina, sí, que me gustaría hacer un aviso, una nota a la gente que nos esté escuchando, que todo el mundo de los suplementos y demás de la mejora diaria está muy bien, pero lo que es los hábitos que realmente van a mejorar tu cerebro, tu cuerpo y van a optimizar tu día a día, aunque es un tópico, pero que lo primero siempre es un buen descanso, una buena alimentación, hacer ejercicio físico. Y aunque parece una tontería y parece casi un disclaimer que tengo que decir al principio, pero es una cosa que es así, que por ejemplo yo hablo mucho en el blog. Y que el resumen de lo que iba a decir ahora es que ningún suplemento puede compensar malos hábitos. Es un poco lo que quería decir, ¿no? No, de hecho, algunos de nuestros suplementos lo que hacen es como potenciar el efecto de los buenos hábitos. ¿Sabes? Lo más importante, en mi opinión, es el sueño. Casi que es el nootrópico por excelencia. Si tú duermes tus 9 horas, estás prácticamente servido. Lo que pasa es que esto ya cuesta mucho hoy en día, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno de nuestros complementos es dos, de hecho, ¿no? Para optimizar el descanso. Reducir la ansiedad, optimizar el descanso, etcétera, etcétera. Pero está claro que el bedrock, o sea, la base de una vida como optimizada es, evidentemente, empezar por aquí, empezar por los buenos hábitos. El estrés, ahora está muy de moda el tema de la meditación, el yoga, ¿no? El sueño, tomar el sol, pues media hora al día, cosas de este estilo. Es decir, que primero el ejercicio, obviamente, que esto es de cajón, ¿no? Y luego a partir de aquí puedes ir acabando de ajustar, pero claro, en todo el tema de los no trópicos no hay una pastilla mágica. Yo siempre he dicho que para mí la mejora, o para mí lo más importante de la mejora es todo el mundo quieren añadir, ¿no? ¿Qué me puedo tomar para mejorar? Cuando realmente la solución es el quitar, ¿no? Es el quitar las cosas, es más efectivo quitar las cosas malas que añadir otras cosas buenas, ¿no? O sea, estoy añadiendo a lo que dices. Es mejor mejorar tu dieta que tomar bueno, esto no lo sé, pero tomar muchísimos suplementos, ¿no? Vas a notar más efectos mejorando tu dieta, haciendo ejercicio y lo básico. Lo que pasa es que es aburrido. Lo que pasa es que esto es lo que nos llevan diciendo, pues, 100 años casi, y a la gente no le gusta oírlo. Es difícil y no les gusta oírlo y quieren una pastilla mágica. ¿No? Y es verdad que hay pastillas que igual un día hacen magia, ¿no? Esto es verdad, ¿no? Pues habrá el metilfenidato, que se utiliza mucho, ha estado muy de moda en mucho tiempo, ¿no? Pues que un día te pone a tope y puede estar concentrado 12 horas o las que sean y trabajas un montón, eso es verdad. Pero tal como sube, pues baja, ¿no? Entonces, a ver, la base, claro, si tú estás cansado, estás mal, no es verdad. Esto es física pura y dura. Física pura y dura. Si tú estás cansado, has dormido 2 horas y estás estresado, tal y cual, es evidente que esto te puede ir bien un día, pero a la que lleves 5 días vas a estar súper irritable, con un insomnio alucinante, es decir, y al final no te va a ir ni bien, vas a crear tolerancia. Sí. Para clarificar, Andrés está hablando del metilfenidato que se vende como Rubifen en España. Es el Rubifen o el Concerta que ha estado muy de moda. Ahora creo que se utiliza un poco menos aquí, porque sí que es verdad que hay otras alternativas naturales y al final pues la gente prefiere eso. Pero sí que hace 10 años, bueno, en mi época en la carrera la gente, bueno, tomaba Rubifen para, pues eso, para las OPOs o para la carrera, para los exámenes y no era necesario. Y además es que, claro, es lo que te he dicho, tal como sube, lo que dice Alex, ¿no? Pues baja y no es una cosa que puedas tomar de forma sostenida, sin efectos secundarios. Entonces, claro, pues la filosofía de nuestra empresa era encontrar algo que pudieras consumir cada día y que al final fuera un plus, no fuera una terapia de shock, ¿no? Como estos fármacos que evidentemente van bien, pero bueno, son una brutalidad. Además de que son muy adictivos. Claro. Justo para meternos en harina, ahora que estamos hablando de casos más concretos, creo que me toca hacer la pregunta más básica
No sé quién de vosotros quiere contestarla, que es cómo funcionan los nootrópicos, porque no es lo mismo que cualquier otro suplemento que pueda parecerse a un potenciador cognitivo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es un nootrópico y cuándo se usan? A ver, es que un nootrópico es cualquier sustancia que sea potenciadora cognitiva, ¿no? O de las habilidades cognitivas. Entonces, esto es que depende de la habilidad cognitiva que quieras potenciar. A ver, los básicos, los que conoce todo el mundo y utiliza más gente son los estimulantes, ¿no? Bueno, el café, la nicotina, ¿no? Que estos dos son los nootrópicos más utilizados del mundo. Pero luego, bueno, tienes muchos más. Tienes el metilfenidato del que hablaba, tienes el modafinilo que desde hace 10 años está muy de moda, que es como una especie de versión de larga durada y de menos intensidad del Ruifen, del metilfenidato. Y bueno, a ver, estos son los principales. Luego pues hay sustancias ansiolíticas, ¿no? El triptófano, la teanina, el CBD, cosas así, ¿no? Pues esto, claro, tiene un efecto nootrópico porque a la larga te potencia la cognición, descansas mejor, estás menos ansioso, pero no es directamente un energético, ¿no? Bueno, luego ya entramos un poco más en chicha, ¿no? Luego hay colinérgicos, ¿no? Que es el piracetam, cosas así, ¿no? El Noopep, me parece que se llama, que al final es un análogo del piracetam, y esto lo que te da es como más memoria, ¿no? Eso es como te incrementa las capacidades de memoria al final porque, bueno, pues la acetilcolina está asociada directamente con la captación de memorias, con el hipocampo, que es la parte del cerebro que está implicada en esto, etcétera, etcétera. Luego, dime. No, me gustaría decir que también, porque las últimas cosas que has hablado son estas de receta médica o sintéticos, y a los que a nosotros nos gusta tocar, que son estos que como ha dicho bien Andrés antes, se pueden tomar de forma prolongada. Igual puedes hablar sobre su mecanismo de acción, ¿no? Tenemos la tirosina, la colina, cosas de este estilo. Claro, no había caso. Es que hay como varias familias, ¿no? Luego, o sea, estábamos con los de la acetilcolina, ¿no? Que es lo que estábamos tocando antes. Luego hay pues los de la dopamina, ¿no? Pues los que tocan los sistemas basales de dopamina, que eso sería la tirosina, por ejemplo, que es el aminoácido precursor de la dopamina. Hay gente que incluso utiliza la L-Dopa, ¿no? Que es un fármaco para el Parkinson, que es el precursor de la dopamina. Esto se utiliza mucho. Volviendo al tema de la acetilcolina, pues hay gente que toma colina directamente, que es una sustancia precursora de ello. O sea, todo esto es más natural, digamos, ¿no? Luego, claro, hay sustancias que, por ejemplo, incrementan el riego sanguíneo. Esto sería el caso del ginkgo. Y bueno, pues hay distintos mecanismos. Y entonces, igual el último sería, que este es un poco el más controvertido, ¿no? Es los potenciadores de la creatividad, que estos son los famosos psicodélicos. Estos sí que son ya más fármacos y son pues agonistas serotoninérgicos, básicamente. Sustancias que aumentan la serotonina dentro del cerebro. Pero hay muchísimos mecanismos, hay como 6 o 7. Y dentro de cada mecanismo hay sustancias que provienen de la natura y hay, mira, el ejemplo claro es el tema de los estimulantes, ¿no? El tema de los estimulantes, pues hay estimulantes que se llaman naturales, ¿no? Pues la nicotina, la cafeína tal, y luego pues el metilfenidato, el modafinilo y cosas así. Que al final el mecanismo de acción no tiene que ver con lo natural o lo sano o lo poco peligroso que sea la sustancia. Al final ahí se mezcla todo. Hablando justo de esto, y al final los nootrópicos es algo que llevamos miles de años tomando, y me imagino que hay sustancias a las que el cuerpo está mucho más adaptada y que cualquier persona podría tomar, digamos, diariamente sin tener efectos secundarios y que ayudarían a optimizar, digamos, su cuerpo, ¿no? La pregunta que os quería hacer en este sentido es, ¿cuáles son todos estos suplementos? O sea, ¿qué suplementos puede tomar cualquier persona diariamente y son muy, muy beneficiosos? Obviamente, como no sé si lo hemos dicho antes, estos son... no son ni recomendaciones, ¿no? No somos médicos ninguno de nosotros, así que
tampoco sabemos de lo que hablamos, pero para nosotros mismos y los suplementos que creamos, pero siempre consultar con quien sea. Con un médico. Con un médico. Eso es un buen consejo. El buen disclaimer, ¿eh? El buen disclaimer. A ver, hay cierto... de aquí salimos solamente del tema nootrópico y vamos a cosas que son buenas para el cuerpo. Algunos de ellos serán aburridos porque es lo típico que siempre oyes y otros serán más interesantes. A mí un suplemento que me gusta muchísimo y que lo tomo a diario casi es la cúrcuma. Es un suplemento extremadamente estudiado. Si miras los estudios con los beneficios de la cúrcuma, hay infinidad de páginas que es que ni te lo acabas. O sea, la cúrcuma lo hace todo, desde antiinflamatorio hasta posibilidades de reducción de cáncer. Bueno, es brutal. Lo que pasa es que es asqueroso. Entonces, si sois serios y serias, hay que encontrar alguna forma de tomarlo, porque al final si tomas mucho es en formato polvo y lo tienes que mezclar con igual algún zumo o algo. Bueno, si supiese el truco ya me lo diréis, o si sabéis el truco me lo decís vosotros, porque yo llevo demasiados años con esto y aún me parece asqueroso. Cúrcuma, muy bueno. El otro, vitamina D, está estudiadísimo ahora aún más. Podéis buscar una doctora que siempre sale en el podcast de Joe Rogan y de Tim Ferriss, que se llama Rhonda Patrick, R-H-O-N-D-A Patrick, y ella habla muchísimo sobre los suplementos que ella toma, y el más importante, o al que ella le gusta más, es la vitamina D. En torno a los, creo que son de 2.000 a 3.000 IUs, está súper bien la vitamina D, nos puede ayudar a todo el mundo. Obviamente, como ya sabéis, cuando hace frío o cuando es invierno y hay menos sol, nos puede ayudar desde esa forma. Es bueno para el sistema inmunitario, inmune, es bueno para la depresión. Incluso ahora mismo están haciendo algunos estudios que es un complemento anticancerígeno. Estas serían las dos cosas que yo tomaría a diario, cada día sin preguntármelo. Y luego hay otras sustancias que a mí me gustan bastante. Hay gente que las toma durante periodos más largos. Yo no lo necesito, pero por ejemplo son los adaptógenos. Son cosas que siempre hemos oído hablar de ellas, ¿no? El ginseng. El ginseng es el más típico. Pero ahora recientemente ha habido un resurgimiento de dos complementos. Uno es el ashwagandha, que es una raíz de una planta ayurvédica que se encuentra en la India y es un adaptógeno brutal. Es difícil encontrar uno de calidad, entonces hay unos estándares, unos extractos estandarizados que podéis encontrar muchísima información sobre ellos, que se llaman KSM66. Es como la forma patentada del extracto de esta planta, que es casi mágica. El adaptogénico es una planta o es una sustancia que, como bien dice el nombre, se adapta a lo que tu cuerpo necesite. Si tienes demasiadas hormonas de una cosa, te las regula. Si tienes demasiadas pocas, te las sube. Si tienes demasiado sueño, te da energía. Si tienes demasiada energía, te ayuda a dormir. Son plantas mágicas que bueno, igual Andrés os puede explicar más cómo funcionan, pero realmente muchas veces pueden llegar a ser un misterio. No son un misterio. De hecho, o sea, aparte de hormonas, lo que regulan sobre todo son neurotransmisores, ¿no? Pues si tienes falta de dopamina, te la regula, serotonina, noradrenalina, o sea, acetilcolina al final, lo que hace es como regularte la cantidad de estos neurotransmisores y un poco te las pone en su sitio. Otro ejemplo, el último que es así más famoso, es la rodiola. No sé si, bueno, también es muy típico, ¿no? Pues serían estos tres. Y también se están utilizando mucho, perdona, porque además es una familia que se me ha olvidado totalmente. Bueno, tienes Rhodiola rosea, tienes maca, que también está muy de moda ahora mismo. Siempre vigilar. No sabía que era un adaptógeno de maca. Sí, es un adaptógeno. Y bueno, y tienes todos los típicos ginsengs americano, siberiano, coreano, que realmente no son ginsengs, pero les llaman ginseng.
Total, todos estos son adaptógenos y si yo fuese completamente desde cero y no supiese nada, empezaría mirándome adaptógenos y empezaría mirándome la cúrcuma y la vitamina D. El ginseng igual no empezaría por ahí, empezaría por los otros que ha comentado Alex, porque tiene un problema, una característica que justamente la estamos hablando antes, que es que a dosis bajas es estimulante, pero y si te pasas un poco te da un bajón impresionante. Es una sustancia muy rara, es un poco como el alcohol, ¿no? Y es difícil de dosificar. Entonces es un adaptógeno un poco complicado dentro de los que hay. Pero los otros que ha comentado Alex, pues la verdad. Y también, si es bueno, es caro. Eso también es un problema. La verdad. Todo lo que estáis comentando ahora mismo, lo digo para las personas que nos estén escuchando, lo tendréis luego en las notas del episodio en la web, en smartsapiens.net/podcast, en el episodio. Lo digo de cara a los nombres que está mencionando Alex, por ejemplo. Pondré todos los links y también estudios si hace falta y explicar un poco en detalle para añadir al podcast a lo que estamos comentando. Yo justo a los que añadís vosotros, uno que tomo siempre, todos los días, prácticamente, menos cuando se me acaba en casa, es la creatina, que básicamente la creatina lo que hace es funciona, digamos, por acumulación, llenando los depósitos de fosfocreatina, que es es una molécula que básicamente da energía al cuerpo en impulsos rápidos, por así decirlo. Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando alguien quiere ganar masa muscular, en esas últimas repeticiones del gimnasio, y viene muy bien cuando, por ejemplo, quieres hacer hipertrofia y ganar masa muscular, te da un poco más de energía extra para eso. Y también se han visto muchos estudios que tiene beneficios muy buenos a nivel cognitivo, sobre todo en personas mayores, ¿no? Porque también el propio cerebro tiene sus propias reservas de fosfocreatina, igual que los músculos, y tiene, pues, lo que se ha visto en estudios es que es muy beneficioso para personas mayores que tienen problemas de memoria, tienen problemas de fatiga mental, etcétera, etcétera. Justo una cosa que se me ha olvidado, que tenía aquí apuntada, es que la creatina mitiga los efectos de la falta de sueño. O sea, regula la falta de sueño. Mitiga los efectos de la falta de sueño. Es como para narcolepsia se puede llegar a usar. Sí, más o menos. Pero digamos que a nivel los mecanismos involucrados, la verdad es que no sé muy bien cómo van. Justo ahora hablando de que hemos mencionado muchísimos nootrópicos y sustancias, pero al final los nootrópicos por excelencia que todos conocemos son el café y el té. Pero tiene un problema, ¿no? Que al final tanto la cafeína genera tolerancia, ¿no? Y un poco la pregunta que querría hacer es a todas las personas que nos estén escuchando, personas que igual llevan, 20 años consumiendo café, varios cafés todos los días, ¿qué les recomendaríais para eliminar esa tolerancia a la cafeína, ¿no? Si hay alguna técnica concreta de dejar de consumir durante unos días y luego volver, si conocéis algo para ayudar. Yo les digo que no tomen cafeína cada día, no creo que eso sea sano. Ya sé que es una respuesta no muy, muy popular, pero a ver, tomar un estimulante absolutamente cada día y en las cantidades que tiene el café, porque una cosa es un suplemento, normalmente los suplementos con cafeína pues tienen 100, 130 miligramos de cafeína. Un café solo ya tiene pues alrededor de 100, 120. Imagínate, la gente que se toma 4 cafés se pasa totalmente la raya. Y lo primero que diría es no tomar café cada día, que sé que esto es difícil porque está como muy integrado en la cultura. Y claro, luego la alternativa es hacer ciclados, ¿no? Pues si una persona no puede o no quiere dejar el café o la cafeína, pues es verdad que tú puedes desensibilizar los receptores, ¿no? Que están implicados en el efecto de la cafeína, que son los de la adenosina, que no vamos a entrar en la química de esto, pero bueno, los desensibilizas dejando de estimularlos durante una semana, por ejemplo, y luego la semana siguiente, pues el efecto será mucho mayor. Esto es una alternativa. Otro estudio que leí sobre el ritmo circadiano y la cafeína, lo probé y fue bastante difícil. No realmente tengo suerte de ver ninguna adicción a la cafeína. Si pasan 2 o 10 días sin beber café me da igual, aunque lo bebo cada día, pero no me gusta. Y hay un ritual, ¿no? Por la mañana, y yo creo que la gente tiene que darse cuenta que no solo hay una dependencia química, sino que hay una dependencia
sociológica o psicológica, ¿no? Que es pues ir a buscar café si vas al bar o la cafetería o hacértelo en casa. A mí me encanta por la mañana hacerme el café, aunque realmente ni me lo quiera beber a veces, es todo. Entonces, claro, ahí también hay una dificultad y obviamente alguien te podría decir, pues hazlo descafeinado, pero es una tontería, pero igual lo puedes probar, ¿no? Bueno, total, que lo interesante es que los estudios dicen que estamos tomando el café demasiado temprano por la mañana cuando nos despertamos, porque nuestro cuerpo, como bien ha dicho Andrés, aún está eliminando la adenosina, que es este neurotransmisor que se nos engancha se nos engancha en el cerebro y eso es lo que dice a nuestro cuerpo que tiene sueño. Por la noche, cuando te vas a dormir, se van acumulando y por la mañana se van yendo. Lo que hace el café es llenar estos espacios para que no pueda haber más adenosina, etc. Pero lo que pasa es que cuando tomamos café muy temprano por la mañana, no estamos dejando que nuestro cuerpo haga su ciclado natural de eliminación de adenosina. Es decir, de eliminación del sueño. Entonces, una de las recomendaciones era que tomásemos café después. Es decir, que una vez has llegado al trabajo y te has sentado y has empezado a trabajar y ya te sientes más o menos despierto, entonces ya puedes tomar el café para no irrumpir en tus ritmos circadianos de alguna forma. Más que nada me parece un estudio interesante. Yo lo probé y, bueno, noté una diferencia, sí. Igual no necesitaba el café tanto, igual me era más fácil despertar de forma natural, porque obviamente el cuerpo puede tener tendencias adictivas y si le das siempre cada mañana el café a la hora que te despiertas, tu cuerpo puede estar esperándolo. Si lo empiezas a aplazar un tiempo, igual tu cuerpo ya empieza a quitar esta adenosina de forma natural. De hecho, lo que has comentado del café descafeinado es interesante porque está demostrado que en la mayoría de drogas, el café es una, obviamente, gran parte del efecto viene dado por la anticipación del efecto. De hecho, la mayor parte del efecto, mayor no, pero bueno, gran parte del efecto viene dado por la anticipación. Claro, si tú le estás dando si tú estás haciendo el ritual de la cafeína, que en este caso, pues levantarte hasta ahora, lo que sea que cada uno haga, ¿no? Y luego le das una sustancia que no es la que debería de ser, en este caso cafeína, pues esto realmente puede tener un efecto paliativo sobre el ansia de cafeína, ¿no? Y además puede tener un efecto, en cierto modo, estimulante, igual menos que el de la cafeína, pero solo por el hecho de que tú estás saciando la anticipación esta, puede haber un efecto similar a la cafeína. Esto es interesante y además no va a través del mecanismo directo de antagonismo de los receptores de adenosina, que es el de la cafeína. Es como un mecanismo secundario que también estimula. Es muy curioso esto. Y pasa con casi todas las drogas de abuso. Justo añadiendo a lo que decía Alex, una cosa que creo que normalmente la gente no sabe, una pregunta que además suelo hacer mucho yo, por ejemplo, cuando estoy en familia y demás, si me preguntan es ¿por qué te levantas por la mañana, ¿no? Cuando eres pequeño, ¿cómo te levantas de forma natural? O sea, ¿qué está pasando en tu cuerpo para que de repente te despiertes, ¿no? Lo que está pasando es que el cuerpo, digamos, por los propios ritmos circadianos, te pega una hipoglucemia, que es lo que le pasa a los diabéticos, por ejemplo, cuando pierden glucosa en sangre, y esto despierta mecanismos de estrés en el cuerpo, y por eso te levantas por la mañana, y en las primeras horas es cuando empiezas a segregar hormonas como el cortisol, la adrenalina, etcétera, etcétera, que hemos evolucionado para que estas hormonas nos preparen, que preparen un entorno metabólico perfecto para cazar, ¿no? Entonces, al final, si según te levantas tienes el ritual de ir a la cocina, hacerte el café, tomar el café, etcétera, etcétera, estás interrumpiendo en este proceso, digamos, natural del propio organismo. Justo me gustaría es que creo que hemos mencionado muchísimos nootrópicos, tenía muchísimas preguntas relacionadas con la relajación, nootrópicos y suplementos para situaciones de estrés, etcétera, etcétera. Ahora, metiéndonos más en la parte, no voy a decir peligrosa, quería preguntaros si alguna vez habéis probado nootrópicos sintéticos, si recomendaríais alguno y en qué casos, ¿no? Pues ahora que hemos mencionado muchísimos suplementos y hemos hablado más de conceptos generales, que la gente creo que tendría que haber entendido primero, ¿no?
creo que está la parte más interesante del episodio y es hablar de sustancias que pueden estar prohibidas o no. Bueno, sustancias, digamos, hablo de nootrópicos sintéticos y la pregunta que quería haceros es si habéis probado nootrópicos sintéticos, si recomendáis alguno y en qué casos lo recomendaríais, por ejemplo, ¿no? Esto tú tienes más experiencia por haber trabajado antes, ¿no? Sí, yo los he probado todos, casi todos, y realmente los recomiendo. Claro, es que el tema de recomendar, a ver, empezamos por el tema, claro, sintéticos tampoco significa que sean malos, ni naturales significa que sean buenos. Empecemos por esto, es como un gran error, ¿no?, que tiene todo el mundo, ¿no? Y tampoco podemos recomendar tomar. La nicotina es un estimulante natural y es durísimo. Y la cocaína también, quiere decir que no hay una correlación entre lo natural, que es una sustancia, y bueno, lo sana o recomendable que sea. Dicho esto, sí, los he ido probando todos a lo largo de la vida en distintas situaciones y tal. Y bueno, a ver, los que más utiliza la gente son los estimulantes estos dopaminérgicos, que son el Robifen, que es el metilfenidato, el modafinilo, que es una versión similar, pero que es como menos intensa, pero dura mucho más en el cuerpo. Y creo que tienen utilidad, pero para como situaciones concretas, no son para toma ni mucho menos, ¿no? Es para situaciones en las cuales, pues, o de mucho estrés, mucho trabajo, que necesitas acabar una cosa concreta y bueno, ese es el uso que yo le daría y que le doy en el caso de tomarlo, pero no, a diario es súper poco recomendable porque además son sustancias muy dopaminérgicas que ya por definición generan pues adicción en general. Bueno, a mí me gustaría decir que lo interesante de esto es que en este caso de lo que has hablado es, hay algunas sustancias que vamos a llamarles sintéticas, pero que son, que producen algún efecto sobre la mente y que no son de origen igual natural y que están restringidas o tienen alguna legalidad a su alrededor. Estas dos últimas que acabo de hablar es una reutilización de algo que ya existía para una nueva causa, ¿no? O sea, el Rubifen es un medicamento que se da para gente con TDAH. El modafinilo o el Provigil es una cosa que se da para gente que tiene narcolepsia. Tenemos otros nootrópicos de la familia de los racetams que ha hablado Andrés antes, por ejemplo. De hecho, no sé si ahora no me acuerdo cómo se llama, pero el nootropil, creo que es piracetam, es una sustancia, ¿no? Creo que son distintos, ¿eh? Bueno, no, el nootropil igual sí, y luego hay el noopep, ¿no? Sí, o sea, exacto. El nootropil es la fórmula que, o sea, si tú vas a una farmacia y ellos tienen ¿cómo lo llaman? Nootropil. Pero eso es una sí. Esto es una receta médica que se da para gente que tiene demencia. Entonces, todas estas cosas se han ido estudiando y se ha designado que son para ciertos usos. Y a mí lo que me parece interesante es que hay todo de comunidades online de gente que está cogiendo estas cosas y las está probando sobre cómo funcionan en un cerebro que no tiene igual estas deficiencias o estas necesidades para este fármaco específico y están comprobando que están consiguiendo unas elevaciones de sus sistemas cognitivos. Y esto es la razón que me parece bastante interesante todo este tema. Es que depende mucho del uso que tú le quieras dar, es lo que hemos dicho antes. Si tú le quieres dar un uso, pues quieres estar despierto, concentrado, tal, pues vas a escoger este tipo de nootrópico. Y luego hay la última familia, que es como lo que ya he dicho antes, la más controvertida, que es la de los estimulantes de la creatividad, ¿no? Los agonistas de serotonina, que son pues la psilocibina, el LSD son los más famosos y ahora se está poniendo muy de moda el tema en Silicon Valley, supongo que igual lo has oído sobre todo esto, de las microdosis, ¿no? Hay gente que toma pues igual una décima parte de una dosis recreativa de LSD para trabajar. Esto que le da el mecanismo farmacológico de esta sustancia lo que permite es conectar partes del cerebro que nunca habían estado conectadas. Es como que hace un borrón y cuenta nueva durante 12 horas. Y de golpe tú piensas distinto, ¿no? Y esto, pues a nivel de trabajo de día a día, de rellenar informes, pues es fatal porque te vas a hacer un lío.
pero a nivel de pues crear unas ideas, nuevos conceptos de hacia dónde va a tirar la empresa, etcétera, pues te permite lo que se dice think out of the box, ¿sabes? Sí. Y entonces esto también tiene una utilidad. Yo personalmente esto lo he utilizado alguna vez y bueno, para esa utilidad sí que es verdad que alguna vez lo he usado para trabajar aquello, pues vamos a hacer cosas de lo que sea, ¿no? De rellenar informes y es fatal. Va muy bien para divagar sobre cosas, ¿no? Para ser creativo, para tener nuevas ideas, ahí va genial, mucho mejor que las otras cosas. Ahora, es verdad que aunque se está a punto de aprobar para muchísimos usos terapéuticos, se está demostrando que es muy útil, ahora mismo sigue siendo una sustancia ilegal, con lo cual, bueno, hay que ir con cuidado. Todos los disclaimers, ¿no? Pues es una sustancia ilegal y hay que ir con cuidado, pero ahí está. Así que, respuesta, si tú alguna cosa que... No, yo creo que lo has dicho muy bien. No sé. hay otras cosas, por ejemplo, ahora que Andrés hablaba de que hay estudios, el MDMA que podéis conocer, que alguna gente lo llama éxtasis o bueno, como lo llamen, el MDMA ahora mismo se está estudiando muchísimo para la depresión, al igual que la psilocibina y el LSD, y hay estudios muy, muy positivos, al igual que con el MDMA, que también es serotonérgico, como decía Andrés antes. E incluso ahora se están descubriendo todas estas plantas que antaño habían sido conocidas como alucinógenas o tripis, ¿no? Cosas que te tomas para una fiesta. Ahora, por ejemplo, también hay muchísimos estudios de la ibogaína, que es una sustancia que viene de una planta, es ilegal en varios sitios, pero es una sustancia como pues la ayahuasca o similar y te hace alucinar y demás, y están consiguiendo ratios brutales para desenganchar gente de adicciones muy fuertes, que también me parece un tema muy interesante. Otra vez, es un tema... O sea, hoy en día es la sustancia que mejores resultados en el mundo está consiguiendo en deshabituación a las drogas. Lo que pasa es que esto ya no es tanto tema de nootrópicos, ¿no? Esto es muy interesante, pero claro, esto ya no es un efecto nootrópico, ya es un efecto como de tratamiento terapéutico para la deshabituación a las drogas. Pero sí que es verdad que esta sustancia pues es la más prometedora, también es muy fuerte. Hablábamos justo el otro día antes de grabar esta entrevista, cuando estábamos comentando las preguntas, que un episodio que sería muy interesante, creo que las personas que estén escuchándonos ahora podrían dejar un comentario si les parece así. Sería muy interesante hablar de la historia de las drogas, ¿no? Yo que no he hablado de esto nunca en el blog, pero sí que es un tema que me interesa muchísimo y cada vez que estudio más sobre historia de las drogas te das cuenta, ¿no? Como la geopolítica mundial se mueve por un puñado de plantas y cómo se ha manipulado el concepto de droga. Y ahora mismo hay personas, hay ancianos que se chutan benzodiazepinas todos los días y es un tratamiento terapéutico, y sin embargo la persona que toma un nootrópico a veces es como que está haciendo algo raro, ¿no? Es el campo de la ciencia, el único campo de la ciencia que los gobiernos se han atrevido a bloquear durante 60 años. O sea, hace 60 años se utilizaban, todo esto que hemos comentado se utilizaban estas sustancias para tratar depresiones agudas, evidentemente no de una depresión cualquiera, depresiones agudas, estrés postraumático de Vietnam, las típicas guerras, las guerras que ocurrían entonces, y se bloqueó todo. Se bloqueó todo porque se generó una subcultura que se creía como que era como amenazante para la cultura general de esto pasaba en Estados Unidos. Y hasta ahora se ha bloqueado a nivel legislativo, que es alucinante que un campo que está en auge se bloquee sencillamente por razones políticas. Y es el único en la ciencia en el que ha ocurrido esto. Bueno, esto y el tema de las células madre y tal, pero sigue adelante esto, ¿no? Pues igual se ha bloqueado 5 años, tal, pero este es un tema que por estigma se ha bloqueado 50, 60 años. Y eso me parece... La marihuana también, lo mismo. Sí, lo mismo. O sea, sencillamente porque, había un interés también en estigmatizar a los consumidores de estas sustancias. Nos estamos yendo por las ramas un poco, pero sí que es verdad que había una intención de estigmatizar a los usuarios de estas
sustancias. No podías perseguir a una persona negra o a un hippie en Estados Unidos porque no está bien visto políticamente, pero sí que podías perseguir a los consumidores de ciertas sustancias que, por una razón u otra, eran, pues, entraban dentro de estas demografías. Entonces, pues se perseguía el consumo de drogas en vez de esa demografía. Entonces, era el plan perfecto de Nixon y esto es, bueno, él es súper conocido por esto. Hablando justo ahora de sustancias ilegales o bueno, menos conocidas, por así decirlo, que el café o el té que cualquier persona toma todos los días, ¿por qué tomasteis la decisión de que NutriBrain solo vendiera suplementos naturales? ¿En parte era por esto o realmente hay otras razones que no tienen nada que ver? Bueno, yo te puedo contar por mi parte, porque está bien que lo preguntes, porque después de hablar todo esto para los oyentes, es decir que nuestros productos no son nada de lo que acabamos de hablar en esto último, ¿no? Y esto es nuestro conocimiento, igual un interés, pero realmente nuestros productos son naturales y la razón por la que fue todo esto es que, como hemos dicho en el principio, queríamos algo que pudieses tomar cada día sin preocuparte y que pudiese formar parte de una base de tu día, ¿no? Una especie de los cimientos de cómo tú vas a crecer como persona o del cimiento de cómo tu día va a ser bueno o de cómo vas a empezar a cambiar tu vida o mejorar tu salud, etcétera. Y no queríamos nada que diese cualquier cuestión de esto es malo, no sé qué, es que hay pocos estudios. No. Todo lo que hemos puesto, varios estudios, algunos tienen cientos de estudios, todo muy seguro, todo pues hace lo que dicen y lo podéis mirar todo online de todos nuestros ingredientes. Y esto es lo que queríamos, seguridad, fiabilidad y que se puede tomar durante tiempos prolongados. Algunos de nuestros productos más que otros, esto ya entramos ya en especificaciones, pero en general es un producto que no te tienes que preocupar como igual con estos otros de los que hemos estado hablando. Claro, es que tú preguntabas sobre los sintéticos, ¿no? ¿Los habéis probado? ¿Los recomendaríais en algunos casos? Sí, en algunos casos, pero claro, para el día a día y como ya he dicho antes, para nada, ¿no? Eso es para casos puntuales, necesitas esto, lo otro, tal. Y nosotros queríamos crear un producto que fuera realmente para dar ese boost para el día a día. Es nuestra filosofía. Es para gente que ya tiene hábitos, es que todo esto ya lo hemos dicho, ¿no? Hábitos buenos, duerme, ¿sabes? Trabaja bien el tema del ejercicio, tiene buenos hábitos a nivel de ir a dormir, tal, y esto le da el empujón extra. No queríamos matar moscas a cañonazo, claro, ¿no? Como quien dice. Y además, como le comentabas al principio del podcast, que te sorprendía de que habíamos puesto todo con pues componentes muy buenos, óptimos, y que no habíamos puesto nada que sobrase. Y al final una estrategia comercial que pensamos desde el principio es: vamos a generar el mejor producto que podamos hacer nosotros, independientemente del precio, y porque es lo que nosotros tomaríamos, ¿sabes? Entonces, una persona que quiera un producto bueno, pues supongo que no le va a importar pagar un poco más porque sabe que los productos son de calidad. Entonces, tomamos ese riesgo inicial de vamos a tirar de productos buenos, independientemente de los márgenes o de... Justo quería enlazar con otra pregunta y es, ahora que estamos hablando en concreto de por qué decidisteis crear el mejor producto posible a través de sustancias naturales, yo tengo una pregunta que me apetece saber por cómo lo hacéis vosotros y es en qué momento decidís tomar un suplemento u otro, ¿no? Directamente, si queréis, podéis responder con los productos que tenéis vosotros y que habéis creado. Al final, todo esto es la culminación de darnos cuenta que menos es más y que encontrar las cantidades perfectas y sinérgicas de ciertos ingredientes puede ser pues un nivel muy básico para aumentar tu día. Entonces, luego podemos entrar en la granularidad de nuestros productos, por qué funcionan, por qué son simples, por qué son básicos y buenos, pero lo interesante es un poco entender todo el proceso. Yo al principio he hecho un poco de por encima de cómo fue todo, pero
pero básicamente la forma que encontramos nuestros productos base fueron a nivel de nuestra propia experimentación, a nivel empírico en nosotros. Como bien ha dicho Edgar antes, todo lo que hemos creado lo tomaríamos nosotros o lo creamos nosotros. De hecho, una de las bromas que se llevaban en la empresa al principio es: vamos a hacer este producto porque así lo tengo gratis, ¿no? O sea, así lo tengo porque nos gustan tanto nuestros productos, porque los hemos creado para nosotros, que, bueno, y luego los vendemos y así creamos una empresa. Pero luego al final es, pues bueno, nosotros tomamos varios de nuestros productos a diario. Sí, y una de las premisas que teníamos desde el principio es que no vamos a recortar en la calidad de los productos, porque no tiene sentido, según nuestros valores, vender algo que nosotros no tomaríamos. Entonces, desde el principio decidimos coger a los mejores proveedores y los mejores productos, aunque ese conlleva un aumento del precio o una reducción de los márgenes de beneficio que tienen. Entonces, esa es la base de cuando vamos a sacar un producto nuevo. Entonces, hay mucho engaño. Hay mucho engaño online, hay muchos productos, hay muchos estudios y es imposible que una persona de a pie pueda saber qué tengo que tomar y qué no tengo que tomar. Al principio nosotros éramos personas de a pie. Bueno, igual Andrés menos, pero al principio estamos hablando de hace 5 o 6 años, no teníamos ni idea. Y entonces todo esto es leer y experimentar. Fue a partir de empezar a leer muchísimos estudios, muchas historias sobre si esta gente indígena tomaba alguna cosa y tal, y luego fue comprarlo. Teníamos todos estos polvos en formato un saco y nada, ir tomando dosis, tener una forma de medir el peso y demás, y de forma muy empírica. Yo lo hacía un poco más a ojo, yo me tomaba algunas cosas, pero Edgar te puede contar que él tenía un Excel, ¿no? ¿Cómo lo tenías tú, Edgar? Sí, al principio teníamos unas cuantas formulaciones que habíamos validado con los laboratorios. Entonces lo que hacíamos era pruebas a ciegas con varias gente y lo que hacíamos era testearlo y poníamos diferentes productos y al final del día mirábamos las sensaciones y cómo le había afectado a esas personas. Entonces con eso experimentábamos también en los productos que íbamos a vender. Entonces, sinergia final entre lo que dicen los estudios científicos, lo que decimos nosotros sobre nuestro producto o esa formulación y lo que dicen otros sobre esta formulación, al final se acaba convirtiendo en lo que es la formulación que veis hoy en día. También trabajamos con laboratorios que nos dan el feedback. Hay una parte detrás bastante potente que nos da feedback de las formulaciones y nos dan mejoras, nos dan optimizaciones. Y al final, la fase final de todo esto es que con los laboratorios ellos les pedimos que nos manden los polvos y nosotros acabamos de ajustar la dosis pues con todos estos polvos en crudo, como quien dice, ¿no? Entonces, pues, este es el efecto que queremos conseguir, ¿no? Bueno, ellos nos mandan su sustancia, la que ellos trabajan, tal, y nosotros, pues, pues se puede considerar un poco empírico, pero al final es la mejor manera. Pues, ¿cuánto pones? ¿100 o 120? Pues, al final estás haciendo una inversión grande, pues quieres que aquello funcione realmente y lo pruebas con amigos, lo pruebas con usuarios reales y entonces esto es lo que hacíamos nosotros, ¿no? Pues nos mandaban el polvo el mismo proveedor y nosotros, pues, como creábamos la cápsula hipotética y a partir de ahí, pues es como han ido saliendo estas fórmulas. Joder, a mí me llamó mucho la atención antes de conoceros. Yo también, pues como he comentado al principio, estaba aprendiendo y leyendo distintos estudios para ver qué sustancias me vendrían mejor y me acuerdo que acabé pues comprando un herbolario ginkgo biloba, ¿no? Porque pensé, bueno, pues esto aumenta el riego sanguíneo al cerebro, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me acuerdo que fui al herbolario y dije, dame ginkgo biloba, el primero, y me lo llevé. Y no me di cuenta, que luego aprendí después, que tienes que mirar exactamente la calidad del producto, de dónde se extrae. Y en este caso, por ejemplo, el que yo compré tenía un porcentaje de bioflavonoides, que es una sustancia tóxica, como tienen todas las plantas, evidentemente, para defenderse la naturaleza, pues tienen un porcentaje muy alto. Y yo cuando tomé el ginkgo biloba me sentó muy, muy, muy mal. Durante 3 días estuve fatal
Y lo curioso fue que tiempo después, cuando compré uno de vuestros productos, el Nootrópico, vi que tenía ginkgo biloba, ¿no? Entonces tuve el miedo de, ostras, pero a mí esto me va a sentar mal, ¿no? Pero claro, a la vez veía que muchísimas personas lo habían tomado y que las reviews en Amazon y en vuestra web y demás eran muy, muy buenas. Entonces pensé, bueno, pues voy a probarlo, a ver si realmente genéticamente yo soy uno de esos pobres desgraciados que el ginkgo biloba le va a sentar mal, o realmente es que este producto no me lo he tomado bien o ha pasado algo, ¿no? Y vamos, me tomé el Nootrópico y perfectamente y no pasó nada, ¿no? Y justo fue después cuando fui a los estudios y miré que había que mirar exactamente el porcentaje de bioflavonoides y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentar que las reviews, por ejemplo, que tenéis vosotros en Amazon y que todo lo que comentáis es real, o sea, es así. Hay que decir que varias cosas, y como bien tú has dicho, Pablo, no todos los suplementos son iguales, no todos los productos son iguales. Tú puedes tener 10 marcas de ashwagandha o 10 marcas de ginkgo y todos pueden ser diferentes, así que siempre iros por las reseñas, guiaros también por si tienen un blog o tienen otra información fuera. A veces puede ser difícil, ¿no? Porque al final tienes que tomar una decisión basada en un campo que igual desconoces, ¿no? Pero incluso yo a veces quiero ir a comprar algo y miro 10 marcas y no sé, ¿no? Siempre puedes informarte, ¿no? Pues con si es un extracto estandarizado o no, etcétera. Justo la última pregunta que quería haceros es precisamente sobre el último producto que habéis sacado, el CBD, que de hecho a mí me mandasteis a casa, que os lo agradezco para estar probándolo y demás. Justo lo comento porque voy a escribir un artículo sobre esto y me vino genial para poder experimentar con ello. ¿Por qué sacasteis este producto, el CBD? Bueno, básicamente porque pues, al final encaja totalmente en la filosofía de la empresa. Es un nootrópico similar y complementario al triptófano y la melatonina, ¿no? Pues es un ansiolítico, que a su vez pues no da muchísima somnolencia, pero también ayuda, ¿no? a mantener el sueño una vez que duermes. También ayuda con la concentración, no sé, es como una especie de ansiolítico suave y nos encajaba dentro de igual un ansiolítico de día, ¿no? Algo que se pudiera tomar, algo que te relajara mientras pues estás despierto durante el día, algo que se pudiera complementar con el nootrópico de día que tenemos. Claro, el triptófano con melatonina es un producto de noche. Es un producto que te ayuda o te potencia el sueño, te hace que duermas muchísimo mejor, te despiertas mucho más pues fresco, etcétera, etcétera, pero si estás estresado, claro, necesitábamos algo que igual pudiera potenciar, claro, el nootrópico ya lleva teanina, ¿no? Que es una sustancia que los efectos estos que podría tener la cafeína, de que te deja un poco demasiado acelerado, como lo revierte, ¿no? Pero igual para algunas personas esto no es suficiente, entonces queríamos un producto que fuera complementario tanto con el triptófano porque te ayuda a dormir aún mejor y a su vez te ayuda con el nootrópico de día, te permite pues estar pues activo, tal, concentrado, pero relajado. Tenemos algunos clientes que cuando están estresados en el trabajo se toman el triptófano con melatonina. Entonces vimos que había una necesidad real de un suplemento para el estrés. Entonces el aceite de CBD es perfecto. Si quieres explicar un poco exactamente qué es el CBD, de dónde sale el CBD. Sí. ¿Bien? Sí, lo puedo explicar yo. Además que el CBD ahora está en auge porque están saliendo muchísimos estudios de muchísimos beneficios de esta planta que parece ser casi mágica, desde antiinflamatorio hasta alguna gente anticáncer. Hay algunas personas que lo están utilizando para tumores. Bueno, en esto no entraremos porque esto ya es la ciencia que se está estudiando ahora mismo. Pero el CBD, bueno, lo puedes explicar tú, Andrés, si quieres. Bueno, eres el farmacéutico igual. Ya, no, al final es una de las dos sustancias, es uno de los dos cannabinoides principales, porque hay más, dentro del cannabis, ¿de acuerdo? Entonces hay como, no sé cuántos son, principales 5 o 6, pero los principales son el THC, que todo el mundo conoce, que es que te da el efecto más psicodélico, psicoactivo, etcétera, etcétera, y luego hay otro también principal, que es el cannabidiol, que es el CBD, es un poco
¿Cuál es la palabra? ¿El acrónimo? ¿Esa es la palabra? Bueno, sí, acrónimo. Bueno. ¿No? Bueno, la cuestión es que la abreviación, perdona, CBD, de cannabidiol. Y bueno, toca receptores distintos a los cannabinoides. Funciona por un mecanismo de acción que tampoco se conoce muy bien. Al final se saben sus beneficios por experimentos empíricos, pero la parte farmacológica no se domina a día de hoy muchísimo. Pero bueno, proviene de esto, proviene del cannabis, se sabe que es una sustancia pues no psicoactiva y muy segura. ¿Qué significa eso? Bueno, que no psicoactiva. O sea, hablando en plata, que no te coloca, ¿no? O sea, que no te coloca como si te fumas un porro, te colocas, ¿no? Y eso es por el THC. Pues el CBD es una sustancia dentro del cannabis que tiene unos efectos como de relajación, ansiolíticos, y como que compensan un poco el efecto del THC. De hecho, la gente que fuma cannabis, siempre que dice, no, es que esta marihuana me ha dejado más apalancado o menos. Esto tiene que ver con el ratio entre THC y CBD, normalmente. Y nada, entonces pues lo que se ha hecho es extraer el CBD, que es como la sustancia más beneficiosa, y bueno, pues se hacen aceites, ¿no? Se hacen líquidos vaporizadores, incluso existe marihuana, o sea, hojas y cogollos de marihuana que contienen pues 99 o 98% de CBD y trazas de THC, y la gente lo fuma pues como si fuese un porro, pero es de CBD, ¿no? Que también Sí. Para añadir sobre esto, el CBD el nuestro incluido, se suele extraer de plantas del cáñamo cuyo porcentaje natural de THC es inferior al 0,2 o alrededor del 0,3% de THC. Esto no es ni un 1%, y de allí se extrae el CBD. Es decir, que ya se está extrayendo de una planta que casi no contiene absolutamente nada. De hecho, es el límite legal para contener este THC, que, como dice Andrés, es la parte que en algunos sitios es ilegal, es la parte que te puede colocar. Es decir, que nuestro extracto y en general están saliendo de una planta que ya de sí es incapaz de ser ilegal o colocarte. Lo digo porque alguna gente alguna vez me pregunta, bueno, ¿y esto se me va a subir o no o tal? O va a salir en un control antidrogas, ¿no? Incluso hay gente que puede preguntar esto, ¿no? Sí, correcto. Y todo esto, bueno, solo tenéis que mirarlo. CBD online, hay muchísimos estudios, os podéis quedar tranquilísimos, no solo nuestra palabra de que esto es así, esto es como se hace el CBD, y el nuestro no es perfectamente dentro de lo legal y lo correcto. Y además yo os puedo decir de forma pues anecdótica que yo me lo tomo y me noto más tranquilo, pero ¿cómo lo diríais? No notas nada realmente. Puedes conducir, puedes hacer matemáticas, puedes programar. Simplemente que si tenías algún estrés o muchísima ansiedad, notas un poco una tranquilización. Y además yo también he tenido, obviamente, todo esto completamente anecdótico, ¿no? A todo el mundo afecta diferente. Pero yo una vez me dolía muchísimo la rodilla porque me había dado un golpe, y en vez de tomarme un ibuprofeno, probé tomarme una cantidad de CBD y me funcionó bastante. Se me fue el dolor y tal porque es un antiinflamatorio. Ahora ya os digo, a todo el mundo, todas las sustancias, incluidos todos nuestros productos, afecta diferente. Todo el mundo tiene un cuerpo diferente, con un metabolismo diferente. Lo que pasa es que en general los productos afectan de esta forma. Y solo para acabar, hay una cosa interesante sobre los CBDs, los aceites sobre todo, que bueno, tú decías, ¿no? Pues que todo esto se extrae de plantas que tienen menos de un 0,3% de THC. Y hay otros cannabinoides, pues 4 o 5 también, principales, y también están en cantidades pues de trazas. Pero el hecho de que contengan estas cantidades ínfimas genera un efecto que se llama el entourage effect, que es como de potenciadores de sinergia. Es decir, si vosotros vais a buscar CBDs en aceite o CBDs en líquido vaporizador, que son las dos formas como típicas de consumirlo,
veréis que hay CBD puro o CBD full spectrum, que se llama. Y full spectrum significa que contiene mayoritariamente 98% de CBD, pero contiene trazas de estos otros cannabinoides. Y esto hace que haya un efecto de sinergia brutal y entonces la gente realmente nota muchísimo la diferencia entre los CBDs full spectrum, que contienen estas trazas de cannabinoides pues de los otros que no son CBD, y el CBD puro, purificado. Normalmente el líquido este de vaporizador, bueno, normalmente no, siempre es CBD puro, ¿no? Y en cuanto a los aceites, sí que es verdad que hay algunos que contienen CBD puro o algunos que contienen pues todo el rango de cannabinoides. Entonces, si queréis obtener el efecto real ansiolítico, ¿no? De relajación, etcétera, etcétera, hay que ir a por el full spectrum siempre. Y además es totalmente legal, está dentro de los límites que se permite, no hay ningún problema y además no dará positivo en controles ni nada. Pero sí que es verdad que estas trazas hacen que el efecto sea muchísimo mayor. Y no se sabe bien por qué, tampoco a nivel farmacológico, eso aún se está estudiando. Pero bueno, se sabe que es así. Yo creo que todas las personas que nos han escuchado habrán entendido muchísimas más cosas sobre los nootrópicos, que de hecho creo que es una de las razones por las que abrí Smart Sapiens. Y bueno, al final también personas que van a estudiar oposiciones, personas que tienen dolores graves, como ha mencionado Alex, casos concretos en los que los nootrópicos es como la recomendación clara, ¿no? Porque al final una persona puede no decidir tomar nootrópicos en su día a día porque no quiere optimizar su día a día, pero hay casos concretos donde es muy, muy, muy recomendable y donde de hecho muchas veces vas a un médico, como decía Alex cuando comentamos el tema de los adaptógenos, y te recomienda que tomes ashwagandha para dormir directamente. O sea, no es una cosa rara, o sea, está muy la comunidad científica y la medicina saben de estas cosas, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por el episodio de hoy, chicos. Yo creo que es la entrevista que más ilusión me hacía hablar con vosotros y me he divertido muchísimo, ¿eh? Genial. Muchas gracias. Nos alegramos, gracias a ti, Pablo. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Adiós. Chao.